bueno que pueda continuar con nosotros en nuestro segmento de asesoría jurídica. Vamos a estar abordando el tema sobre el incumplimiento de pensión de alimentos por desempleo, para hablar acerca de lo que establece la legislación nicaragüense acerca de qué sucede en el caso de los padres de familia que se quedan sin trabajo y no pueden continuar cumpliendo con esta obligación. Se encuentra conmigo Kenneth Hernández, abogado y notario. Bienvenido. Gracias, Kenneth, por estar acá. Hablemos acerca de la pensión de alimentos y el incumplimiento de cuando el padre de familia o la madre de familia queda sin trabajo. Buenos días, amigos televidentes. Gracias a la revista por esta invitación, siempre para dar estos tips legales a nuestros amigos televidentes. Bien, Michelle, como tú lo dices, la pensión de alimentos, primero recordar siempre que es la remuneración económica que una persona está obligada a dar, en este caso a sus hijos. Esta va a estar siempre, esta remuneración va a ser de conformidad a la capacidad que tiene y la necesidad de quien va a recibir estos alimentos. Ahora tú dices o me preguntas, ¿qué pasa cuando esta persona que está obligada a prestar los alimentos se queda sin trabajo? ¿Qué hacer acá? Entonces, si ya tenemos una sentencia o tenemos un acuerdo donde tú estás con el compromiso de dar cierta cantidad de dinero y por estas circunstancias o por otras no puedes cumplir, entonces tienes que concurrir a los juzgados de familia a solicitar la reforma de esa pensión de alimento, porque ahora tu capacidad económica que estaba solventando esta remuneración ya no la tienes. Entonces tienes que concurrir al juzgado, demostrar, solventar que has quedado sin trabajo o que te han disminuido tu salario. Entonces de esta manera va a disminuir también la remuneración económica en los alimentos. Ahora, cuando quedaste desempleado, te despiden o renuncias a un centro laboral y la indemnización también, ¿se le deben de aplicar este porcentaje de la pensión de alimentos? Muy buena la pregunta, y sí, es la respuesta. Cuando una persona es despedida y o renuncia de su liquidación, tiene que dar, al momento que es despedido, tiene que dar de ese monto, tiene que dar el porcentaje. Recordemos que nuestra ley, Código de la Familia, ya dejó tasado los montos. ¿Qué quiere decir tasado? Establecido. Si una persona tiene un hijo, por ese hijo va a pagar el 25% sobre el monto neto de su salario. Si tiene 2 hijos, va a pagar el 35% sobre el monto neto. Y si tiene 3 a más hijos, paga el 50% del monto neto de su salario. Entonces, si en este caso se despide, renuncia, entonces va a pagar de conformidad a lo que ya tenga establecido. Ahora, ¿qué sucede si pasan mucho tiempo antes de lograr obtener un nuevo trabajo? ¿Qué sucede con todos esos meses que probablemente va a quedar sin estar dando o pasando la pensión? Ok, entonces es ahí donde esta persona debe de informar al judicial. Debe de decirle, señor juez, ven, a raíz de esta crisis, pues quedé sin trabajo o me redujeron mi salario, entonces tiene que informar. Si hay una reducción del salario, entonces lógicamente la pensión de alimento va a disminuir. Si te quedas sin empleo, entonces con la liquidación pues va a tratar de solventar un poco ponerse al día con los alimentos. Entonces ahí el juez va a determinar. Recordemos que los casos de familia no causan estado, o sea, esto no quiere decir de que con una sentencia ya se pone fin al proceso, sino pues que te pueden ir variando. Entonces es el juez que va a determinar si la circunstancia pues amerita, entonces poder darle una suspensión, darle una prórroga, etcétera, para que esta persona pues pueda volver a incorporarse cuando se incorpore a un nuevo trabajo. La persona se le puede aplicar de manera retroactiva los pagos de la pensión atrasadas. Eso como te digo, esto lo va a valorar el judicial, entonces puede ser que sí. ¿Qué dictamina la ley? Sí. En ese aspecto la ley no lo establece. La ley lo que establece es cuando voy a tener
una pensión periódica, si vos te retrasás por cada mes, te cobra el 2%. Eso es lo que establece la ley. Pero cuando estamos hablando ante causa justificada, entonces pues la ley no dejó como así ese vacío. Entonces, más que todo, se queda a discreción del juez. Queda a discreción del juez y a las pruebas que uno aporta. ¿Qué tan común es sí que los padres de familia, que en su mayoría son los que están demandados por este tipo de tema, acuden a los judiciales para exponer su situación y para justificar la no entrega de la pensión alimenticia? Mira, es muy poco, son muy pocos ahorita las reformas. Por lo general son las madres las que piden reforma porque se dan cuenta de que la persona que está obligada ha cambiado de trabajo y también mejoró sus ingresos. Entonces son las madres que andan persiguiendo. Entonces los padres, por lo general, pues que el porcentaje que son los que están obligados a dar, muy pocas veces informan su situación cuando han mejorado sus ingresos. Y es muy poco también cuando se disminuye también el ingreso, pero por medio de aquí la revista pues le instamos a las personas de que si están pasando por una situación similar, que lo informen, porque después pueden caer en lo que es el tema, el incumplimiento, y al haber un incumplimiento pueden ser sancionados incluso hasta con prisión. Perfecto, muchísimas gracias, Kenneth, por esas recomendaciones y esas valoraciones y despejar algunas dudas en cuanto al tema de la pensión alimenticia y su incumplimiento cuando se queda sin trabajo. Es importante que usted, como decía el abogado y notario Kenneth Hernández, que acuda a las autoridades para reevaluar esta situación si usted está o si ya está desempleado, para no caer en el incumplimiento y que no se le aplique la ley. ¿Cuánto tiempo, Kenneth, la persona puede ir y realizar este tipo de trámite? ¿Toma mucho? No, desde el momento que está pasando la situación o que se entera, puede concurrir al día siguiente, si quiere, a los judiciales a informar de esa situación. ¿Y la decisión del juez o la resolución tardaría menos? En menos de 3 meses, el juez ya le estaría dando una respuesta a ese pedimento. Su petición. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Y entonces, bueno, el tema para este asunto, los padres de familia, decías, concurren poco a informar tanto de su mejora salarial como su desempleo, por ejemplo. ¿Esto a qué se debe? Muchas veces a no estar ante la presencia de un juez, o a no estar en ese conflicto. Otras veces es un poco de tratar de ocultar, ¿no? De tratar de ocultar y decir, mejor me quedo callado, que pase desapercibido, pero pues al final, como te explicaba, siempre son las madres que andan así como asunto interno tratando de investigar. ¿Es un asunto cultural? Yo creo que sí, fíjate que sí, es un asunto cultural y a veces muy arraigado del machismo, ¿no? Que creen que como ya está establecido una pensión, ya con eso es suficiente. Y por otro, también quiero aconsejar aquí a los hombres que si tienen el temor de que ese dinero que están dando en pensión de alimentos no está siendo bien administrado, pueden solicitar al mismo judicial la supervisión. Entonces ahora con el nuevo Código de la Familia, uno puede solicitarle a la mujer que le rinda cuenta de cómo está gastando ese dinero. Sí, es ese el temor, que por eso no piden ahora las reformas cuando tienen nuevas ganancias. Ahora, estos informes que se le podría pedir a la otra persona que tiene bajo su cargo y tutela a los niños, ¿se debe de pedir mensualmente? Sí, mensualmente. ¿Tienen que presentar qué tipo de documentación? Todo es soportado. O sea, si estás dando 5.000 córdobas en pensión de alimentos, entonces pues, vas a soportar los alimentos propiamente dicho. ¿Cuánto gastas para la alimentación? ¿Cuánto gastas en el pago del agua y la luz?
cuánto gasta en el vestuario, entonces, y determinar. Y determinar, pues, cómo estás administrando ese dinero. Bueno, muchísimas gracias, Kenneth Hernández, por todas estas recomendaciones. Las personas siempre manténganse informadas acerca de este tipo de temas. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más de Acción 10 de la mañana.